Ayudar a toda la gente que se encuentra conectada a esta invitación cordial, a esta charla, a este conversatorio que lo hemos organizado directamente con la editorial ONI. Tenemos aquí también a Margarita, quien es la responsable precisamente de esta editorial. Ya le vamos a dar paso a ella para que realice la bienvenida de este conversatorio de la obra Instituciones del Código Orgánico General de Procesos. Recordarles nada más que nos miran tanto en España, en Argentina, en México, también están siguiéndonos con este conversatorio en la República de Colombia, tanto abogados, abogadas y también estudiantes de leyes y jurisprudencia interesados en este tema. Para empezar, quiero saludarles y dar la bienvenida también al doctor William López Arévalo. Vamos a darles a conocer brevemente el perfil profesional del autor precisamente de esta obra motivo del conversatorio en este miércoles 23 de junio del año 2021. Mi nombre es Marta Molina y entonces iniciamos así este evento. Muchísimas gracias por su participación. El doctor William López Arévalo tiene en su haber aproximadamente 20 libros escritos y reside ahora mismo en Santo Domingo de los Áchilas. Tiene 50 años, es oriundo de la provincia de Imbabura. Nació justamente en la Ciudad Blanca, en la querida ciudad de Ibarra, acá en la República del Ecuador. Estudió en la escuela Víctor Manuel Peñerrera y en el Colegio Universitario Quito, y también en la Universidad Central del Ecuador. Esto en lo que corresponde a los datos básicos y generales respecto a la hoja de vida profesional del doctor William López Arévalo. Antes de continuar con la reseña de sus títulos obtenidos y también de las obras que él ha realizado, así como en las conferencias, quiero darle la bienvenida al doctor William López Arévalo y también a nuestra organizadora y coordinadora de este evento. Se trata de Margarita, está también conectada en este Zoom. Margarita, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Disculpe. ¿Aló? Sí, adelante Margarita, te escuchamos muy bien. Gracias. Por favor. Muy buenas tardes. Saludos a todos y un fuerte abrazo a mi doctor. Bueno, doy la bienvenida a todos los participantes también y por indicarles que este es el inicio de nuevos conversatorios, nuevas conferencias y talleres que se estarán programando en los próximos días. Les doy la bienvenida, no alargo mucho esto para continuar con el tema respectivo con el doctor William López. Gracias. Muchas gracias a Margarita en representación de la editorial ONI, quien ha organizado y coordinado justamente este conversatorio, que como ya lo he dicho, será el inicio de muchos otros que tenemos o se tienen programados para los próximos días. Muy bien, entonces empezamos con los datos generales de toda la actividad, toda la fructífera actividad profesional del doctor William López Arévalo. El doctor en jurisprudencia, estudiante egresado, graduado de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, también en el Instituto Campus Estelle Santiago de Compostela en España, tiene un máster en Derecho de la Universidad Itaca en México, Distrito Federal, doctor PhD en Estudios Legales en los Estados Unidos de Norteamérica, también tiene otro PhD en Derecho Constitucional, un postdoctorado en Derecho Procesal en los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de las conferencias dictadas por el doctor, podemos mencionar y resaltar las siguientes: los títulos, valores y el juicio ejecutivo en el Colegio de Abogados de Pichincha, la declaratoria de utilidad pública y la expropiación en el Colegio de Abogados de Pichincha igualmente. También tiene en su haber el juicio contencioso administrativo en el Colegio de Abogados de Pichincha. Las acciones posesorias y de reivindicación igualmente en el Colegio de Abogados de Pichincha, la contratación pública, la determinación de los contratos públicos, los procesos en general, igual en la misma institución, en el Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, la impugnación de sentencias, la simulación de los contratos y la acción pauliana, así como los títulos y valores en esa misma
entidad jurídica. Nos referimos a esa institución, al Colegio de Abogados de Pichincha. Entre las obras publicadas están el Juicio Ejecutivo, Estudio Doctrinal y Procesal con Jurisprudencia, 2 tomos publicados en Quito en el año 2007 con la editorial Jurídica del Ecuador, y también el juicio ordinario posterior al juicio ejecutivo. Esta es una obra del año 2009 con la editorial Jurídica del Ecuador también, así como el Tratado de Contratación Pública. De esto tenemos 2 tomos publicados en el año 2010, acá en la ciudad de Quito, con la editorial Jurídica del Ecuador igualmente, con 600 páginas aproximadamente. También cuenta con un tratado de la letra de cambio, el pagaré a la orden y el cheque, 2 tomos con la editorial Jurídica del Ecuador, publicada en Quito en el año 2011, la prisión preventiva en el Estado constitucional, con esta misma editorial, y además instituciones del Código Orgánico General de Procesos, 15 tomos con la editorial Jurídica del Ecuador, publicada en Quito en el año 2019 con su primera edición y 15.000 páginas. Tenemos algunos artículos publicados en revistas internacionales. Eso queremos darles a conocer más adelante, porque antes queremos que nuestro invitado de lujo, con esta amplia y fructífera trayectoria, se trata precisamente de nuestro invitado, el autor de la obra, el doctor William López Arévalo, quien se encuentra ya conectado en este conversatorio virtual, a quien le damos también la bienvenida. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial a todas las personas y profesionales, amigos, colegas que se han conectado. Para mí es un honor realmente poder dirigirme a ustedes y poder compartir mis experiencias y de lo que tanto nos gusta y amamos, que es el estudio de la jurisprudencia. Muchísimas gracias, doctor. Las palabras de nuestro invitado, el doctor William López Arévalo, quien además cabe mencionar que forma parte de los tribunales de los doctorados PhD de la Universidad de Salamanca, España, como también ya lo mencionamos en la parte introductoria de su hoja de vida profesional. Respecto a lo que nos compete a este conversatorio, la obra, el proceso, la obra que nos compete en este momento, vamos a mencionar los tomos, más bien acerca de la obra que ya la anunciamos hace pocos minutos. Lo tengo acá registrado. Esta obra se denomina el Código Orgánico General de Procesos, instituciones del Código Orgánico General de Procesos, en realidad, que cuenta con 15 tomos. El primer tomo se refiere al proceso ejecutivo, títulos ejecutivos y también las medidas precautorias en el Ecuador. El segundo tomo de esta obra se refiere al proceso monitorio. El proceso ordinario corresponde al tercer tomo. En el cuarto tomo podemos mirar, o de pronto si hay gente que ya tiene en su poder esta obra, se refiere al proceso sumario. En el quinto tomo podemos mirar los procedimientos voluntarios. En el sexto tomo, el procedimiento concursal. En el séptimo se habla de la teoría general del proceso. En el octavo tomo de esta obra, la ejecución de las sentencias. En el noveno, las diligencias preparatorias. En el 10º tomo de la obra, las providencias preventivas. En el 11º, los medios de impugnación. La prueba judicial corresponde al 12º tomo de esta obra. En el 13º están las nulidades procesales. En el 14º tomo, las formas extraordinarias de conclusión del proceso. Y el tomo 15 corresponde a la demanda y su respectiva contestación. Así que con esta resumida pero amplia introducción, porque era muy importante saber y conocer toda la trayectoria de nuestro invitado, del autor de esta obra, pues les damos ahora sí oficialmente la bienvenida a este conversatorio. Como saben, tenemos un chat aquí dentro del Zoom, pueden realizar las respectivas preguntas. Si desean, también pueden participar abiertamente. Les habilitaremos el micrófono de acuerdo a las preguntas e inquietudes que se vayan realizando. Entonces, ahora sí le damos el paso al doctor para que inicie este conversatorio, y una vez más, bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que nos sigue tanto en Ecuador y en algunos países de América Latina y también en Europa. Buenas tardes una vez más y empezamos entonces. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Reiterando nuevamente mi saludo a todas las personas profesionales, amigos, que se han dignado conectarse para participar en este conversatorio. Lo primero que quería empezar manifestándoles es que esta obra, que es un verdadero compendio de derecho procesal civil, se ha venido trabajando hace 5 años, mucho antes de la vigencia, inclusive del Código Orgánico General de Procesos en el Ecuador, ya que nuestra misión no es limitarnos a escribir simplemente en base a un análisis de artículos del Código Orgánico General de Procesos, sino hacer un verdadero estudio de las instituciones jurídicas que comprende el Código Orgánico General de Procesos. Porque para nosotros la experiencia nos dice que un jurista debe conocer a profundidad esas instituciones jurídicas. De lo contrario, simplemente tendrá serios vacíos que lo harán tambalear y con toda seguridad lo llevarán al fracaso en el ejercicio de su profesión. Por eso ustedes van a encontrar que cada tomo de esta obra comprende una determinada institución del Código Orgánico General de Procesos. En el primer tomo, por ejemplo, tenemos el análisis o estudio del proceso ejecutivo, las medidas precautorias y los títulos ejecutivos. Esto es importante destacar porque se trata de un estudio completo. Este primer tomo comprende de 836 páginas. Y además, debo indicarles que debido a la demanda o acogida que tuvo esta obra, para mediados del mes de julio estará ya a la venta la segunda edición de esta obra, Instituciones del Código Orgánico General de Procesos, que contiene ya actualización debido a las reformas que se produjeron tanto en el Código Orgánico General de Procesos como en el Código de Comercio, en virtud de que también topamos los títulos ejecutivos y hubieron cambios respecto de la letra de cambio, el pagaré a la orden. Consecuentemente, ya vienen incorporadas el análisis de esas reformas y además a pedido de nuestros lectores, aunque personalmente no me agrada, le hemos incorporado una parte práctica. Nosotros no somos partícipes mucho de poner modelos de demandas o de contestación de demandas, porque creemos que cada abogado, cada jurista debe estampar su propio estilo en base a sus conocimientos. Sin embargo, lo hacemos como una especie de guía y le hemos incorporado un capítulo que se dedica a esta parte práctica. El juicio ejecutivo en este primer tomo tiene un análisis histórico, tiene un análisis conceptual, hacemos un análisis profundo respecto de la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo, las características del proceso ejecutivo y entramos al análisis de los títulos ejecutivos en virtud de que no puede existir simplemente un juicio ejecutivo sin título ejecutivo. Inclusive los romanos ya establecieron el axioma de nullia executio sine título, es decir, no puede haber ejecución sin título. Por eso también nosotros hemos hecho un análisis profundo de todos los títulos ejecutivos, recordando también que los títulos ejecutivos no son solamente aquellos que de manera ejemplificativa los establece el Código Orgánico General de Procesos, pues existen otras leyes especiales que también dan o regulan títulos ejecutivos. De modo que era conveniente hacer un estudio de todos aquellos, para que así los juristas, los estudiantes, entiendan claramente cuáles son los documentos que tienen esa calidad para poder emprender un juicio ejecutivo. Entre estos títulos ejecutivos
Los más usuales y que forman parte de este estudio son la letra de cambio, el pagaré a la orden, el cheque, las copias certificadas de las escrituras públicas, las actas transaccionales, etcétera. Luego del análisis de los títulos ejecutivos, pasamos al estudio procesal del juicio ejecutivo propiamente dicho. Y empezamos con un análisis completo de la demanda. Pero la importancia no es solamente que nos referimos a la demanda en el proceso ejecutivo. Analizamos la demanda como institución jurídica y hacemos un estudio profundo de todos sus elementos o requisitos. En virtud, distinguidos colegas, que la demanda es el alma del juicio. Y recordemos siempre que si una demanda está mal planteada, ya no vamos a poder enderezar esos errores y nos llevarán al fracaso en el proceso. Por eso nosotros hacemos un estudio claro, completo, preciso, de cómo se debe plantear correctamente una demanda. Así también nos referimos a la contestación a la demanda, analizando todos sus requisitos, todos sus elementos y además haciendo un estudio igualmente profundo de los medios de defensa. En otras palabras, de las excepciones, tanto las excepciones previas como las excepciones de fondo. Analizamos también una a una estas excepciones que según el Código Orgánico General de Procesos son taxativas, es decir, no quedan a capricho de las partes ni del juez, sino que el legislador ha creído conveniente, debido a la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo, en limitar los medios de defensa. También hacemos un estudio desde un enfoque de tipo constitucional, para que no se crea a lo mejor que esta limitación que ha hecho el legislador al hacer una enumeración taxativa de las excepciones, se considere tal vez que se afecta o vulnera el derecho a la defensa. Posteriormente, hacemos un estudio completo de todo el proceso ejecutivo, hasta llegar a la sentencia y así también los medios de impugnación que proceden en el juicio ejecutivo. Analizamos tanto los recursos horizontales, aclaración, ampliación, así como también los recursos verticales, que en este caso, hablando del juicio ejecutivo, pues evidentemente nos estamos refiriendo al recurso de apelación, aclarando también en nuestro estudio que el recurso de casación no es factible en el proceso ejecutivo en virtud de la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo. Eso es en síntesis lo que les quiero comentar respecto de lo que contiene esta obra, que conforma el primer tomo, que es el proceso ejecutivo, los títulos ejecutivos y las medidas precautorias en el Ecuador. Alguien me dirá, ¿y qué pasó con las medidas precautorias? Efectivamente, en este tomo dedicamos un capítulo completo al estudio de las medidas precautorias en el Ecuador. Obviamente, no dejando jamás de hacer una crítica jurídica, por supuesto, a la mala redacción que tiene también el Código Orgánico General de Procesos. Les cito un ejemplo, ya que topaba el tema de las medidas precautorias. El legislador ecuatoriano que elaboró el Código Orgánico General de Procesos confunde lamentablemente providencias preventivas con medidas precautorias, que obviamente no es lo mismo. La naturaleza jurídica y el fin es totalmente distinto. Es por eso que también hacemos esa aclaración, porque en todo caso los juristas tenemos que tener claros los conceptos y las instituciones, por más que el legislador erradamente establezca instituciones que las confunden, pero que es nuestro deber como estudiosos de las leyes hacer las respectivas aclaraciones, inclusive proponer reformas a las leyes para que exista una correcta y adecuada redacción de las normas jurídicas para que no quede a interpretación de nadie, sino que simplemente se respete siempre el principio de legalidad y el principio dispositivo. Esta es una breve reseña que les hago de la obra.
me gustaría escuchar de ustedes si quieren alguna aclaración o que topemos algún tema en particular, porque obviamente en este conversatorio nos faltará tiempo para tratar este tema tan importante del estudio del juicio ejecutivo, los títulos ejecutivos y las medidas precautorias. Les devuelvo la palabra para cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Esta fue la intervención del doctor William López Arévalo acerca de su obra denominada Instituciones del Código Orgánico General de Procesos. Antes de dar paso a las inquietudes que seguramente habrá, simplemente, doctor, mencionar, y también a toda la gente que se ha conectado con este enlace, con este Zoom, que en el prólogo de la obra textualmente reza lo siguiente: la Constitución de Montecristi de 2008 implantó el constitucionalismo en el Ecuador, lo que obliga especialmente a jueces y abogados a adquirir una nueva cultura jurídica que, como es obvio, no puede ser otra que la nueva cultura jurídica constitucional, siendo para ello imperativo dejar en el pasado el viejo y el caduco sistema legalista para poder avanzar hacia el nuevo sistema legalista, para poder avanzar hacia el nuevo sistema constitucionalista, perdón. Consecuentemente, lo primero que hemos de entender, se indica en este prólogo, es que el constitucionalismo, la Constitución, se convierte así en la fuente de producción de toda norma jurídica, es decir, que la Constitución pasa a ser el prisma desde donde hemos de observar el ordenamiento jurídico. Caso contrario, nos habremos quedado en la época del oscurantismo, y la Constitución, por más avanzada que sea, no pasará de ser una mera retórica inservible, que creo que ameritaba dar a conocer también, porque esto está dentro del prólogo de la obra. Para las personas interesadas, ya les vamos a responder también internamente. Están preguntando, doctor, acerca del precio de la obra, y también comentarle que se encuentran conectados los estudiantes de Derecho de la UNIANDES, que dicen están atentos a este conversatorio y la presentación de su obra, la del doctor William López. También le desean felicitaciones por el gran trabajo y profesionalismo, apreciado doctor. Felicitaciones por su fructífera producción doctrinal. Saludos cordiales. Espero haya otra impresión de la obra, también mencionan. Y estamos, a la gente que esté interesada, a las personas que estén interesados en este tema, pues estamos ya publicando dentro del chat la información acerca de esta obra. Y también felicitaciones, le dicen, doctor, por parte de la Universidad UTEM, excelente profesional. Y acá tenemos otra inquietud. Doctor, buenas tardes, felicitaciones. La pregunta, una de las preguntas, doctor, en su obra aborda los presupuestos procesales y la falta de desarrollo en el Código Orgánico General de Procesos. Por favor, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias. Esa es una interesante pregunta que la voy a comenzar desarrollando de la siguiente manera. Usted había leído una parte del prólogo de mi obra, y esto lo voy a resaltar para que llame el interés de todas las personas que están conectadas. Esta es la primera obra en el Ecuador, distinguidos colegas, que habla ya del neoprocesalismo. Alguien me dirá de qué estamos hablando. Es decir, aprender a mirar la normativa jurídica a través de la Constitución, porque es el sistema que impera. Eso implica que de manera especial los abogados, los jueces, deben concebir, estudiar, entender, aplicar de una forma distinta las normas jurídicas, que no puede ser otra que desde el sistema constitucional. Como yo decía, dejando a un lado el viejo y caduco sistema legalista y ampliando nuestra mente, nuestra formación jurídica, para poder hacer una correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas. En virtud de que muchos, lamentablemente, se han quedado todavía en el pasado y creen que ese cambio de paradigma que se dio con la Constitución del 2008 no es más que un mero enunciado, y así no lo podemos concebir, en virtud de que ese nuevo paradigma hace que los juristas adquiramos necesariamente una nueva formación
y una nueva conceptualización jurídica. Sobre lo que decía la pregunta, efectivamente, esta es una obra en la que no solamente hacemos el estudio de las instituciones jurídicas del Código Orgánico General de Procesos, sino que hacemos una seria crítica a las deficiencias que tiene el Código Orgánico General de Procesos. Pero además de criticar, no nos hemos conformado con ello, sino que damos soluciones, distinguidos colegas, de cuáles son las reformas que se deben hacer necesariamente al Código Orgánico General de Procesos. Porque no es posible que un código tan moderno tenga tantas falencias. Solo les voy a citar un ejemplo para que igualmente quede un poco en la mente de ustedes y lo analicen. En el juicio ejecutivo, el código establece los medios de defensa y dice falta de título ejecutivo. Me refiero a las excepciones. Dice, habla de la falsedad, adulteración, habla de el cumplimiento de la obligación. Pero, por ejemplo, no establece como excepción la falta de obligación ejecutiva. Y revisen bien el código. ¿Cómo puede ser posible que este código tan moderno se haya olvidado, queridos colegas, de establecer una de las excepciones más importantes, que es una excepción de fondo, que es la falta de obligación ejecutiva? Y tomen en cuenta que contempla como excepción la falta de título ejecutivo. Y ahí debemos preguntarnos, pero si el presupuesto indispensable para que proceda el juicio ejecutivo es el título ejecutivo, ¿cómo puede existir la excepción de falta de título ejecutivo? Si el juez, para calificar la demanda, lo primero que debe hacer es verificar si existe el título ejecutivo para admitir la demanda a trámite, porque de lo contrario simplemente ni siquiera debe admitir a trámite la demanda. Si no hay título ejecutivo, no puede haber juicio ejecutivo. Consecuentemente, hay una serie de contradicciones. ¿Por qué? Porque se desconoce la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo. No se ha hecho un estudio profundo para que se encamine la actuación correcta, no solo de los juristas, sino de quienes administran justicia. Y ahí no es la culpa de nosotros, es la culpa de los legisladores que hacen estas leyes incompletas o deficientes. Cuando reforman, para citarles otro ejemplo, el Código de Comercio, de un plumazo, distinguidos colegas, eliminaron la acción cambiaria de enriquecimiento injusto, que el viejo Código de Comercio sí la contemplaba. Y lo hacen de manera torpe, con todo respeto. ¿Por qué? Porque creyeron que estableciendo que la prescripción de las acciones derivadas del Código de Comercio es de 5 años, ya se había corregido todo. Recuerden que antes era de 3 años. Obviamente aquí aclarando que hay una gran diferencia entre la prescripción de la acción comercial y la prescripción de la acción ejecutiva. Así, la prescripción de la acción comercial es la que deriva del título, llámese letra de cambio, pagaré, cheque, etcétera. Mientras que la prescripción de la acción ejecutiva es algo totalmente distinta, pues, de la prescripción de la acción comercial. Así, el Código de Comercio anteriormente establecía que las acciones provenientes de la letra de cambio prescriben en 3 años. Y el Código Civil decía que la acción ejecutiva prescribe, y dice hasta ahora, en 5 años. ¿Qué hace el legislador? Confundido. Es decir, confunde la prescripción de la acción comercial con la prescripción de la acción ejecutiva y pone en el nuevo Código de Comercio que también prescribe en 5 años. Pero con eso se olvidó de la existencia de la acción cambiaria de enriquecimiento injusto. Es decir, borrando una institución jurídica sin argumentación alguna. Otra cosa que nosotros criticamos profundamente es que el legislador, cuando crea el Código Orgánico General de Procesos, también se olvida de regular el juicio ordinario posterior al juicio ejecutivo, que dicho sea de paso, si era normado
en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 448. Y esto sí es preocupante, porque en el juicio ejecutivo, señores, siendo los medios de defensa taxativos, es decir, limitados por la ley, una de las cosas que no podemos hacer es discutir la causa de la obligación, porque la doctrina más acertada y con la que yo comparto dice que la causa hay que buscarla fuera del título. Consecuente, no puede ser materia de discusión en el juicio ejecutivo, porque el juicio ejecutivo es de ejecución, no es causal. Es por eso que el Código de Procedimiento Civil contemplaba, pues señores, la existencia del juicio ordinario posterior para que el deudor vencido en el juicio ejecutivo pueda pelear posteriormente en un juicio de amplio debate y conocimiento la causa de la obligación, porque a nadie le es desconocido que muchas veces existen letras de cambio pagarés sin causa, pero que en todo caso, por esas características especiales que tienen los títulos valores, se los ejecuta. Pero lamentablemente el vencido o que con una letra de cambio, un pagar la orden bajo estas condiciones, sin causa, nada puede hacer en el juicio ejecutivo, y ahí sí el legislador lo dejó en la indefensión al no contemplar o regular el juicio ordinario posterior al juicio ejecutivo. Les hago notar estas falencias gravísimas que tiene el Código Orgánico General de Procesos, porque también los juristas no podemos quedarnos cruzados los brazos. También debemos decir las cosas con frontalidad y dar soluciones para que ojalá la actual Asamblea Nacional regule estos vacíos que tiene el Código Orgánico General de Procesos. Les devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctor William López. Tenemos igual más inquietudes que se están registrando a través de este chat, de este Zoom, por ejemplo, de Randy Andrade. Como bien lo manifestó, doctor, en el proceso ejecutivo, no procede el recurso de casación. ¿Qué pasa actualmente con el vencido en juicio ejecutivo, quien, por ejemplo, suscribió un título en garantía, por ejemplo, para que le den un puesto de trabajo? Esa es la inquietud, por favor. Bueno, esta inquietud es muy importante. En el Ecuador existe la mala costumbre de usar indebidamente los títulos valores, como la letra de cambio, por ejemplo. He visto por mi experiencia profesional que muchas veces empresas hacen firmar a sus trabajadores letras de cambio para garantizar hechos que pudieran suceder respecto de valores de tipo económico. El trabajador es despedido o pasa algún inconveniente y el empleador llena la letra de cambio y le demanda en juicio ejecutivo. Desgraciadamente, la regla es que en el juicio ejecutivo no se puede tratar la causa de la obligación. Por excepción, solo cuando ésta es verificable a simple vista, es decir, hay evidencia clarísima en el proceso, por excepción se la podría tratar. Les doy un ejemplo. Alguien demanda el pago de una letra de cambio y el demandado le adjunta un contrato de obra. Y en el contrato se establece que se firmó o aceptó una letra de cambio en garantía en caso de incumplimiento. Ahí, por ejemplo, es evidente que esa letra de cambio no puede constituir título ejecutivo, porque al haber sido suscrita en garantía, simplemente se desnaturaliza la función económica y jurídica de la letra de cambio. Solo en esos casos, por ejemplo, el juez puede desechar la demanda, pero porque es evidente, señores, que la letra de cambio fue aceptada en garantía. Caso contrario, lamentablemente el demandado lleva todas las de perder y al no estar regulado el juicio ordinario posterior, prácticamente se lo ha dejado en la indefensión.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Queremos invitarles a todos y cada uno de los y las participantes para que si desean hacer una intervención puedan habilitar su micrófono y realizar las preguntas respectivas al doctor William López Arévalo. Nos habían consultado de paso antes de que nos soliciten la palabra, tal vez. Nos habían solicitado porque están interesados en adquirir la obra, doctor. Sabemos que de manera trimestral se va a realizar una nueva edición. A ver si usted nos da detalles acerca de este tema, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta máximo la tercera semana de julio estará ya a la venta en Librería Jurídica ONI la segunda edición de este primer tomo, así como también el segundo tomo que se refiere al juicio monitorio. Es lo que les podemos informar. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, están los micrófonos habilitados o pueden habilitarlo individualmente en su dispositivo, ya sea celular o computador, y por favor participar en este conversatorio que ya nos van quedando unos pocos minutos. A ver, parece que tenemos otra pregunta mientras alguien se permite participar. Doctor, ¿aborda en su obra la adopción de la oralidad en el sistema procesal ecuatoriano? Por favor. La pregunta del señor Daniel Mauricio Peñerrera, Toapaxi, por favor. Muchas gracias. Definitivamente. Esta obra, al ser un análisis de las instituciones del Código Orgánico General de Procesos, definitivamente se somete pues, al sistema oral que rige en el Ecuador, aunque aclarando que no es un sistema oral propiamente dicho, yo diría mejor que es un sistema mixto. Pero obviamente aquí hacemos el análisis claro de la importancia de la oralidad en el sistema procesal ecuatoriano. Si alguien tiene otra pregunta, estamos a la orden. Doctor, buenas tardes. Estoy levantando la mano como no me da la palabra. ¿Puedo interrumpir y hacer la pregunta? Por supuesto, a la orden. Doctor, un gusto Adelante, por favor, saludarle gracias. y felicitaciones. Realmente es un aporte magnífico al mundo del derecho. Doctor, mi inquietud va, dentro de su producción, ¿alguna obra en la que enfoque lo que es el procedimiento coactivo? Bueno, nosotros, en virtud de la poca literatura jurídica que existe sobre el procedimiento coactivo, estamos preparando para poner a consideración de nuestros lectores justamente una obra o un tomo específico para tratar el tema que usted aborda. Esperamos que ahí lo lea y sea de su entera satisfacción. De hecho, doctor, lo estaremos estaré ansiosa esperando porque realmente, como usted lo ha mencionado, del procedimiento coactivo es muy poco y de lo que es el procedimiento coactivo municipal todavía muy escaso. Muchas gracias, doctor. Bueno, le informo que también saldrá a la venta en los próximos días la cuarta edición de mi obra Tratado de Contratación Pública, y es ahí donde vamos a abordar el procedimiento coactivo también. ¿Alguna pregunta más? Estamos a la orden, señor. Por favor, si desean participar, simplemente pueden habilitar su micrófono y no hay ningún inconveniente en que realicen cada una de las inquietudes o preguntas al doctor. Por favor. Buenas tardes. Doctor Hinojosa, buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias con su pregunta. No más que pregunta, quería hacer una corta intervención. Primero agradecerle la invitación que ha tenido el doctor William López
en que participe de este conversatorio, a quien tengo el gusto y el honor de conocerle, de ser su amigo. Soy compañero en la Corte de Justicia de Santo Domingo Los Sáchilas, que tuvimos la suerte de tener un jurista como el doctor William López. Y como presidente subrogante de la Corte le felicito, ya que sus conocimientos no solo son para estudiantes de derecho, sino para colegas, abogados, para jueces. Personalmente, doctor William López, y quien estén escuchando este conversatorio, en mis resoluciones en el campo civil, siempre pongo su nombre, sus artículos, sus conocimientos que los ha hecho usted dentro de sus tantas obras que ha dado para el país. Al felicitarle, doctor William López, quiero desearle éxitos a nombre de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Sáchilas, como reitero, donde usted compartió y sus resoluciones, no puedo decir jurisprudencia porque sabemos que es la jurisprudencia, pero en Santo Domingo se toma muy en cuenta esas resoluciones que usted dejó dentro del archivo que tenemos en nuestra Corte. Sus obras son doctrina para quienes ejercemos la profesión de una u otra manera o estamos dentro de la función pública, y para los alumnos es una consulta que verdaderamente deben y debemos seguir teniendo en cuenta, y que estas obras, las tantas que nos han mencionado al inicio de este conversatorio, la señorita quien hizo la introducción, créame que es digno de una envidia sana, que nos enseña a los juristas, a los abogados, a los estudiantes, también, a más de ejercer el derecho, también irnos por escribir estas obras que son de mucha valía. Reitero la felicitación y el agradecimiento por haberme hecho partícipe de este conversatorio. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Una buena tarde. Muchas gracias al doctor Marco Hinojosa. Doctor López, tenemos otra pregunta de Randy Andrade, quien también se encuentra participando en este conversatorio. Ya hizo una pregunta, pero tiene otra y dice: doctor, los jueces y los abogados muchas veces confunden la figura del doble vencimiento en los títulos ejecutivos. ¿Qué puede acotar al respecto, por favor? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. En esta obra, en este primer tomo dedicado al proceso ejecutivo, efectivamente nosotros analizamos el vencimiento de la letra de cambio, el pagaré. Y obviamente dedicamos un capítulo muy especial debido a la confusión que existe. Porque la ley establece claramente cuáles son las formas de vencimiento, por ejemplo, de la letra de cambio. Y dice que el documento o título que tuviere más de una forma de vencimiento es nulo. Debido a la escasa doctrina que existe al respecto, nosotros hemos tenido que recurrir a juristas de altísima trayectoria. En Italia, en España, en Argentina, para verificar si coincidimos con la posición jurídica o simplemente quien habla está equivocado. Pero definitivamente que no, porque un título valor que contiene más de una forma de vencimiento es nulo por mandato de la ley. Por ejemplo, una letra de cambio que se establece como fecha de vencimiento el 30 de julio del 2021 y en otra parte dice que vence
a 30 días. Ahí tenemos dos formas de vencimiento. Un vencimiento a día fijo y un vencimiento a cierto plazo de vista. Eso es lo que la ley castiga con la nulidad. Se hizo alguna vez una consulta a la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia respondieron, pero obviamente es el criterio de quien absolvió la consulta, nada más. Pero desde mi punto de vista, totalmente equivocada la consulta. En algunas ocasiones debatimos con el señor doctor Marco Hinojosa, distinguido jurista también, y coincidíamos que un título que contenga dos formas de vencimiento es nulo. Pero lamentablemente, la mala redacción de las leyes lleva a interpretaciones y confusiones. Ojalá las recomendaciones que estamos haciendo para que se hagan las reformas estrictamente necesarias al Código Orgánico General de Procesos y también al nuevo Código de Comercio que tiene falencias y equivocaciones gravísimas, permitan reformas que dejen a un lado ya esta serie de dudas e inquietudes y de una vez por todas las reglas estén claras tanto para los señores jueces como para los abogados. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, son las 18 horas con 2 minutos. Si es que no existen más inquietudes o preguntas, estaríamos prácticamente concluyendo este conversatorio, que esperamos haya sido de su agrado. Les queremos anunciar que en los próximos días, en las próximas semanas, estaremos también publicando a través de redes sociales y de la editorial ONI, precisamente la edición de la obra que ya la anunció el doctor. Por ahora vamos a dar por concluido, doctor, este conversatorio. Si de pronto usted tiene algo más que adicional que acotar, esta obra, Instituciones del Código Orgánico General de Procesos, prácticamente en este momento ya se encuentra agotado, pero se va a trabajar con Editorial ONI para la producción de la segunda edición de esta obra. Así que esta fue un conversatorio organizado, un conversatorio virtual, como al que nos ha obligado la pandemia en esta crisis económica, política mundial, social en la que vivimos, pero ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta breve charla, esta breve conversación, ante todo para aprender, como siempre, de los conocimientos de los expertos en el tema, en este caso, del doctor William López Arévalo. También quiero agradecer a la ingeniera Margarita Míguez. Ella es la coordinadora de este evento y también representante de la editorial ONI, quien se encuentra en esta charla, en este conversatorio, y también le pido a Margarita que se despida, al igual que al doctor. De mi parte, muchísimas gracias a todos y todas las participantes. Una buena tarde. Por favor, doctor, y Margarita, en la parte final. Muchas gracias. Les envío un abrazo fraterno a todos y que realmente ojalá podamos superar pronto esta crisis sanitaria para poder tener varias conferencias de manera presencial y compartir las ideas, los estudios que hemos realizado con los distinguidos colegas. Un abrazo fraterno a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad de seguir difundiendo su conocimiento y pues también darnos la oportunidad a todos de seguir adelante. Gracias a todos los participantes. Cualquier inquietud, por favor, tienen ahí mi número para poderles contestar. Si necesitan algo en especial, pues con mucha más razón. Muchísimas gracias y pues estaremos con los nuevos talleres, les estaremos mencionando. Muy buenas tardes. Gracias y buena tarde para todos y para todas. Hasta pronto.